hipercontagiadores o multiplicadores de los casos de coronavirus y cuáles no. La presencialidad en el medio de este debate, porque mientras observamos cómo viaja la gente en el transporte público, mientras vemos algunas aglomeraciones en marchas que se están registrando en estas últimas horas, vemos también la forma en la que se van denunciando fiestas clandestinas o algunos encuentros privados que hoy por hoy, en las jurisdicciones donde estamos en fase 2 o 3, no están permitidos los encuentros privados. Digo, mientras sucede todo eso, hay una parte de la biblioteca que dicen concretamente que las clases son peligrosas, las clases presenciales, en términos de contagio. Puntualmente vamos a hablar de esto y de lo que sucede en cada una de las provincias argentinas con la información de Damián Glanz y todo el equipo. ¿Estamos ya en el móvil? ¿Sí? Podemos ir al móvil. Diego de Nicolás en Constitución. Diego, contanos. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Sí, estamos en Constitución observando cómo es el movimiento a esta hora, en esta jornada, en donde, bueno, la actividad de transporte parece ser la normal, la media, con estas circunstancias que nos toca vivir. Fíjate, acaba de llegar un tren de zona sur. En este tren baja, obviamente, mucha gente, más allá de que las unidades ferroviarias, tratan de ser lo más acomodadas posibles para optimizar el transporte de los pasajeros. No cabe otra que dentro de una misma formación haya mucha cantidad de gente, y esto prácticamente ya a esta altura de las circunstancias es inevitable. Por lo tanto, se apela a que cada uno de los pasajeros trate de tener ese control personal que lo ayude a protegerse en medio de esta pandemia. Ya si observamos hacia la zona de los colectivos, donde mucha gente que viene en tren cruza hacia tomar los colectivos, sí, allí quizás se observa un poquito más de orden, en donde la gente trata de hacer la fila, ya están al aire libre, los colectivos tratan de respetar esa capacidad de solamente los pasajeros sentados, no se ha observado que haya aquí alguna transgresión a eso. Y además las ventanillas abiertas en aquellas unidades que se puede, porque sí, recordemos que hay algunas un poco más nuevas en donde solamente tienen algunos ventiletes cuya apertura es prácticamente mínima. Así que esa es la situación aquí en la estación de Constitución, y te doy un dato más. Y vos veías la gente corriendo recién, es porque se está alargando a llover. Sí, se vieron las primeras gotas hace unos minutos, por lo menos en esta zona de Palermo. Bueno, lo mismo está ocurriendo allí en Constitución. Lo que marcabas es muy cierto. Algunas formaciones no tienen la posibilidad de dejar entreabiertas algunas ventanillas. Eso por un lado. Y por otro, desde muy temprano, te diría desde las 5:30 de la mañana, 6, ya se veían formaciones que estaban completas. Es decir, una cantidad de gente que aparentemente, parece que supera el máximo permitido, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Eduardo? Cuando hay una semana de restricción total, como fue la semana pasada, la gente o adelanta o posterga cosas que tiene que hacer. Y este parece ser el caso. Entonces, muchos quizás no llegaron hasta la ciudad de Buenos Aires la semana pasada porque las restricciones eran muchas y prefirieron venir esta semana. Es decir, esta semana no solamente viene el que tiene la obligación de hacerlo, sino quizás también el que postergó algo la semana pasada. Y eso se observa, y eso hace que quizás la capacidad de los trenes se vea un poco más saturada que en otras circunstancias. Indudablemente, el tren ya está en su capacidad, mucho no se puede hacer, ya lo han dicho las autoridades. El pasajero tiene que movilizarse por más que sea esencial, sin duda, pero dentro de los esenciales es mucha la cantidad de gente que tiene que moverse, que tiene que llegar del conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires y viceversa, con lo cual aquí lo más importante es el cuidado personal, es decir, la distancia, el barbijo, las medidas de higiene y demás, que muchos lo cumplen, pero muchos otros se ve que quizás no toman las medidas que todos quisieran. Diego, ¿y cómo son los controles? Vos estás ahora del lado de afuera de la estación de trenes, pero ¿qué pudiste ver en los controles? ¿Son similares a los de los últimos días? ¿Se han hecho más exigentes, más exhaustivos? Sí, los controles son similares. Prácticamente se revisa a la persona que entra a la estación y la que sale también de la estación. ¿Por qué? El que entra para evitar que suba al tren alguna persona que no sea esencial. ¿Y por qué revisan al que salen también? Porque quizás hay mucha gente
que tomó la formación en alguna estación donde no hubo un control específico. Entonces, quizás se subió haciéndose el vivo en alguna estación sin presentar un permiso adecuado y luego cuando llega aquí sí es identificado. Fíjate, por ejemplo, allá hay un señor con un megáfono, Sí. que lo que trata de hacer ese señor es ordenar al público. Es decir, que la gente salga por acá y que entre por la puerta de la vuelta, por ejemplo, por Lima. De esa manera se evita que el que entra y el que sale se choquen en una misma puerta. Pero claro, el señor está con el megáfono haciendo, bueno, malabares prácticamente para ordenar el público. Lo está cumpliendo bastante bien, con muchísimo esfuerzo y dedicación. A veces la gente, bueno, está tan apurada que trata de seguir de largo. Pero bueno, por lo menos se trata de ordenar a la gente. Sin duda. Ya voy con algunos números, con Damián y con el resto del equipo, pero contame cómo se da, digamos, la prolijidad o el comportamiento de la gente cuando están haciendo la fila para el colectivo, ya cruzando la calle, yendo a las dársenas de los micros. Sí, vos sabés que cuando la gente cruza, todo depende de cómo esté el semáforo. Porque mira, el lugar en donde yo me voy a parar ahora, a ver, le voy a pedir a Dani que nos muestre con la cámara en este sector. Acá es donde está el semáforo peatonal y la gente habitualmente espera aquí en el cordón. ¿Qué sucede? Si está pasando el tránsito en donde la gente tiene que esperar y justo llegó un tren, la gente prácticamente se aglomera en este pedacito de vereda y quizás en el pedacito de escalera, lo cual genera que haya mucha gente acumulada en un mismo sector. Esto es un problema. La gente trata de adecuarse, trata de adaptarse. Y vos sabés que otra cosa que yo lo veo desde que empezó todo esto y que también es medio peligroso. A veces la gente está dentro de la formación y trata de tener los cuidados. Pero cuando llega a la estación, muchos se liberan. ¿Y qué hacen? Se bajan el barbijo, quizás prenden un cigarrillo, quizás toman una botella de agua. Y esto también genera algunos inconvenientes desde el punto de vista de la prevención. Bien, perfecto. Diego, cualquier cosita regresamos. No estaba contemplada la lluvia, me parece, porque la mayoría están allí circulando sin paraguas. Maxi Montenegro con nosotros. No Maxi, es ¿cómo muy va? intensa, Eduardo, ahora. Pero decías que no es muy intensa la lluvia. No, no es muy intensa. Por ahora algunas gotitas que están molestando nada más. Bien. Gracias, Diego. Ya volvemos. Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Buenas tardes. Bueno, mirá, el arranque un poco son esos contrastes de la Argentina, ¿no? Y la pregunta de quién está jugando con fuego en este contexto. Porque ayer el presidente estaba muy enojado y creo que sigue muy enojado por los gobernadores, las provincias que no están acatando el tema de la suspensión de las clases presenciales, Ciudad de Buenos Aires, el caso de Córdoba, el caso de Mendoza, Salta, alguna provincia más, que siguen con clases presenciales, desoyendo el decreto presidencial que establece en esta etapa la virtualidad de las clases, ¿no? Y también, ahora va a contar Glass, poniendo una cuña muy fuerte al oficialismo en la discusión por la ley pandemia. El principal tema por el cual no pueden avanzar con la ley pandemia es la controversia respecto a las clases, ¿sí? Presenciales o virtuales. Pero el presidente decía que los gobernadores, estaba apuntando a Larreta y a Schiaretti, que siguen con clases presenciales, están jugando con fuego y ese fuego va a quemar a la gente en algún momento de esos distritos. Yo pondría en contexto lo que dijo el presidente y lo pondría en un contexto más amplio respecto a quién está jugando con fuego, ¿no? Porque uno ve que toda la dirigencia política está muy interesada en volver a una nueva normalidad, entre comillas, más allá de lo que ocurra con los casos y los contagios, porque hay una situación desde el punto de vista económico alarmante y esa es hoy la principal preocupación de la gente, aunque parezca mentira, más allá de los 75.000 fallecidos y demás, hoy la gente está desesperada por la situación económica, eso muestran los sondeos que ven en el gobierno, pero al mismo tiempo vemos imágenes verdaderamente bochornosas, que ponen en todo caso en discusión si lo principal hoy es discutir el tema de la presencialidad o no de las clases o qué mensaje se está dando a la sociedad. Y no solamente digo esas imágenes que estamos viendo hoy de cómo viajaba la gente en el tren, nuevamente gente parada, obviamente mucha gente amontonada dentro de los vagones, sin la distancia mínima y con altas posibilidades de contagio, más allá
de que se está respetando el uso de barbijos, sino fundamentalmente las imágenes bochornosas que vimos ayer de los festejos en Santa Fe, de Colón de Santa Fe, ¿no? Que tengo entendido que ganó el pase frente a Independiente a la final de la Copa de la Liga, no sé cómo se llama ya esta etapa del fútbol en Argentina, se están jugando distintas copas, y hubo una gran cantidad de gente que salió a festejar en Santa Fe capital en el día de ayer, creo que también en otras localidades de la provincia, que son zonas de emergencia total. Hay una situación dramática desde el punto de vista en la provincia de Santa Fe, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con los contagios, que tampoco han disminuido en la última semana con las restricciones, y fíjate lo que era la gente ahí festejando. Sí, es una manifestación de 2 años atrás, ¿no? Cuando no sabíamos nada de la pandemia todavía. Claro, pero esto ocurrió ayer. Sí, por eso te digo, pero es un festejo común y corriente, cuando se encuentran los hinchas que no les interesa nada y que copan el obelisco, digo, algo similar que estamos viendo. ¿A quién tenés que responsabilizar? A los hinchas, pero no fue la única imagen que vimos, lo hemos visto hace algunas semanas en Rosario con el clásico Newell's Central, pero también lo hemos visto acá en la ciudad de Buenos Aires con distintos partidos de fútbol, y después en la previa y después del partido los hinchas saliendo a festejar. Ahora, ¿a quién tenés que, en todo caso, responsabilizar? ¿A los hinchas? ¿O, en todo caso, esto es competencia del gobierno nacional, que ha decidido continuar con el fútbol en el peor momento de la segunda ola y de la pandemia? Más allá de que a última hora finalmente no quedó claro quién suspendió qué, pero felizmente la Copa América no se va a hacer en la Argentina. Ahora, yo digo, esas imágenes, las que vimos ayer en Santa Fe capital, y tal vez la que se vean, creo, el viernes se juega en la final de esta Copa entre Racing y Colón, pero también las imágenes que vemos en el transporte público diariamente, donde uno dice no hay una mínima capacidad organizativa para que efectivamente se disminuya sustancialmente la gente que va en transporte público y se busquen medios alternativos y demás. Bueno, están poniendo en controversia realmente quién está jugando con fuego, porque a mí me parece que ya entraron todos en una dinámica política donde el presidente dice, miren, yo traté de cerrar, pero no puedo, lo hice cortito porque todo el mundo me está reclamando de que van todos a la quiebra y no tengo con qué ayudarlos, entonces mantengo las actividades abiertas. Tantas actividades abiertas que de nuevo se satura el transporte público, y al mismo tiempo dejás abierto hasta una actividad como el fútbol, que genera estas imágenes bochornosas en medio de el colapso que está viviendo Argentina desde el punto de vista del sistema de salud, porque ahora vamos a mostrar también los números. Ayer se batió un nuevo récord de gente internada en terapia intensiva. Entonces, me parece que ya han entrado en una dinámica del juego político, cada uno mantiene su cuota ante su electorado. El presidente considera que ahora lo más grave es que Larreta mantiene en la escuela primaria la presencialidad y que esa es la catástrofe para la ciudad de Buenos Aires, cuando evidentemente el problema es otro. Y del otro lado, bueno, también se abrazan a la bandera política esta de un reclamo muy fuerte de la sociedad, no solamente de mantener abiertas actividades, porque no hay otra, esta es la realidad, sino también mantener la presencialidad. Ahora, Maxi, te escuchaba, ¿no? Y esta dinámica es comprensible, y uno sabía que iba a ocurrir, que iba a pasar todo un segundo plano, porque ya se acerca el tiempo de las primarias y de las generales de noviembre. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Intentás dispersar esta marcha? ¿O con qué cara o con qué autoridad le vas a pedir un permiso a alguien que está circulando para llevar plata a su casa? No, es que ayer la policía de Santa Fe efectivamente después estuvo dispersando la marcha, pero el bochorno es que estas cosas se generen, porque después terminás a la policía que está con 20 asuntos a la vez, entre ellos el tema permanente de la inseguridad, corriendo a los hinchas por las calles de Santa Fe, porque se juntaron, no sé, 2.000, 3.000, el otro día más de 5.000, 6.000 personas a festejar el triunfo en un partido. Pero por eso yo creo que hay una responsabilidad principal en la dirigencia política. Primero, que no se pone de acuerdo, ahora va a contar el Lance, respecto a la controversia para aprobar la ley pandemia. Y varias provincias que están ahora cortándose solas respecto a lo que es el DNU del presidente. Evidentemente,
el presidente solo logró una tregua de apenas 9 días, los 9 días que pasaron en fase 1, con un acuerdo con Larreta y con otros gobernadores, y ahora, bueno, cada uno hace un poco lo que le conviene según su situación económica y también su situación política electoral. Y al mismo tiempo, insisto, el presidente tiene que dar también unas señales claras de que efectivamente la situación es muy grave y que por eso no se está en una normalidad como esta que vemos de miles de hinchas festejando el triunfo en un partido de fútbol. Lo de la Copa América creo que es más que simbólico, Maxi, porque 2 meses, 3 meses estuvo debatiendo si la Copa debía realizarse o no. Sabíamos que indefectiblemente íbamos a la segunda ola de coronavirus, como está ocurriendo. Mayo cerró siendo el peor mes de la pandemia, los números completamente adversos. Número que tomes, número que te da extremadamente complicado. Ahora, 2 meses debatiendo el tema y de la noche a la mañana se cancela la Copa, se cancela la sede de Argentina para la Copa América. Digo, también eso es simbólico y son gestos para la gente, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que eso ha sido positivo, aunque sea a último momento, Sí. aunque no se sepa cómo se terminó cancelando, porque hasta hace unos días el propio presidente sostenía que se iba a hacer la Copa América en la Argentina y salían algunos dirigentes del fútbol y presentadores importantes de la televisión vinculados al fútbol a festejar que se haga la Copa América en la Argentina. Pero bueno, más allá de eso, que ha sido una señal positiva, me parece que el presidente está, y ahora vamos a repasar un poco lo que dijo hoy también en un acto de entrega de viviendas, está ya también en un tono de campaña electoral, empiezan a pasarse facturas respecto al fracaso de lo que ha ocurrido en la Argentina, como ha ocurrido también en muchos países, pero en la Argentina estamos en el peor momento respecto al fracaso de la política sanitaria, la situación muy grave con los contagios y fallecidos, y empiezan a pasarse facturas de quién es el culpable de todo esto. En medio de esta situación yo creo que hay imágenes que no pueden repetirse en la Argentina y todas las semanas o todos los días por medio tenemos una imagen peor a la otra, ¿no? Ayer veíamos, y hoy se repitió, la imagen del transporte público abarrotado de gente, sin recaudos mínimos de distancia y demás, y lo que estamos viendo en este momento de los festejos de los hinchas de Colón, que son sucesivos a otros festejos que se han dado en las últimas semanas y que tal vez se den este viernes, justo el día antes en el cual se va a otra fase 1, ¿no? Porque esta es también la locura de la Argentina. El día antes jugamos la final de esta Copa, que se va a hacer el viernes, y sábado y domingo de nuevo a fase 1. Aunque hay algunas provincias que ya están desoyendo este mandato que ha hecho el presidente con el DNU, entre otras cosas, insisto, porque se ve que hay una situación en la cual hay una normalidad, entre comillas, de muchas actividades o muchos vicios o muchos problemas estructurales que tiene la Argentina, y por otro lado se pretende jugar fuerte, por ejemplo, con esto que decía de la presencialidad o no de las clases. Si te parece, Eduardo, mirá lo que han sido los últimos números. No me quiero detener demasiado en estos números y estos gráficos que mostramos siempre de Martín Barrionuevo, porque está muy raro la estadística de la última semana, hace una semana, los últimos 7 días, y todavía estamos incluyendo, porque hoy es martes, una semana donde la semana pasada arrancó con 2 feriados, tenemos el fin de semana de por medio, la regularización de lo que fue la carga de datos del fin de semana largo, pero uno ve que tanto la línea blanca, que es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que venía nuevamente en un crecimiento después del pico que tuvo entre la segunda y tercera semana de abril, el número de contagios había bajado y después volvió a subir y por eso se fue a la fase 1 de la semana pasada. Ahora bajó levemente y está mínimamente estabilizado. Claramente va a haber que ver lo que pasa hoy, mañana, pasado, es decir, los días hábiles restantes de esta semana para ver cómo se estabilizan los casos. Y lo mismo con el interior del país. Ahí ves que se había llegado a un pico máximo, muy pronunciado de crecimiento de casos en la línea verde, y el promedio diario, últimos 7 días, aunque tiene varios días donde es difícil limpiar la estacionalidad de los feriados o de la carga de datos que no fue igual que en otras épocas,
bueno, también hay como una especie de freno a esa curva ascendente. Ahora, la preocupación principal es que la curva de terapia intensiva ayer volvió a marcar un nuevo récord, más de 7.300 personas en terapia intensiva en la Argentina, es decir, no se tiene ni siquiera ese alivio que se había tenido hace algunas semanas cuando se empezaron con las medidas de restricción, y sigue creciendo en total país la cantidad de gente internada por terapia intensiva. Me parece que se está jugando muy, muy finito respecto a lo que pasa con los casos. El gobierno está muy entusiasmado con la llegada de vacunas y eso está ocurriendo. Ahora lo va a contar Glass respecto a la aceleración muy fuerte de la vacunación ya para los menores de 60 años con comorbilidades y rápidamente, dentro de poco, para los menores de 60 años sin riesgo. Pero la Argentina, ojo, que tiene por delante todavía semanas muy, muy bravas respecto a esta segunda ola que está pegando con toda la fuerza. Por eso llama la atención que hayamos vuelto un poco a esta normalidad donde empieza a primar el juego político electoral frente a la situación muy grave que está ocurriendo desde el punto de vista sanitario. Sin dudas, y con estos datos que acabas de brindar, es momento de saludarlo a Mario Lozano, que es virólogo del CONICET, y ya nos está escuchando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Buen día, buenas tardes. Está Máximo Montenegro escuchándolo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Bueno, ¿cómo está evaluando esta situación? Si tiene algún diagnóstico claro de cómo estamos y hacia dónde vamos. Mirá, es un poco como vos lo decías, estamos en el peor momento de la pandemia en Argentina, lo que se refleja fundamentalmente en la cantidad de muertos diarios, ¿no? Que además la cantidad de muertos refleja la circulación del virus unos 15 días antes al día de hoy, digamos. Y eso lo que nos indica también es que los muertos van a seguir en valores altos mientras sigan los casos en valores muy altos. Por suerte hay algunas señales de que este confinamiento de 9 días ha dado algún efecto. En realidad los efectos más concretos los empezaremos a ver en 2 o 3 días, pero hay por lo menos un aplanamiento del aumento de casos y todos esperamos que puedan disminuir un poco antes de empezar lamentablemente a volver a subir, porque cada vez que hay movilidad, cada vez que disminuye la temperatura, la gente comparte espacios cerrados durante más tiempo y eso hace necesariamente, va a contribuir al virus, no a nosotros, a que se distribuya más fácilmente. Por eso es muy importante al mismo tiempo acelerar el ritmo de vacunación, que es lo que vos mencionabas, cuando tengamos a toda la población de riesgo vacunada. Y para eso el dato importante es que ya tenemos las vacunas en el territorio para hacerlo, o sea que solo falta tiempo de vacunación y en 15 días podríamos tener a toda la población de riesgo vacunada, a los mayores de 60 y a los menores de 60 con comorbilidades. Si eso sucede y esa gente entonces una vez vacunada hay que dar un tiempo para que tenga protección, 3 semanas, 4 semanas, después de eso la tasa de mortalidad debería bajar sustancialmente, lo que implica que de acá a 1 mes y medio estaríamos en situación de obtener el primer gran hito de la campaña de vacunación, que es disminuir drásticamente la tasa de mortalidad. Pero para eso todavía hay un inconveniente, y es que mucha gente todavía no se inscribió en distintos territorios, faltan inscriptos mayores de 60 años y también de menores de 60 con comorbilidades. Y para poder vacunarlos tienen que estar inscriptos, así que es muy importante difundir que la gente se inscriba para eso, ¿no? Ahora vamos a contar, porque llegan muchos mensajes al programa diciendo me van a llamar para vacunarme ya en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia. No lo va a llamar nadie para vacunarse, hay que inscribirse para que efectivamente le llegue después el turno y poder ir pero no lo va a llamar nadie, digamos. Que no esperen que lo llamen para vacunarse, porque eso no está ocurriendo ni en ciudad ni en provincia de Buenos Aires, sino que están habilitadas las inscripciones, ahora también en Ciudad de Buenos Aires, para mayores de 18 años y hay que inscribirse para poder conseguir los turnos. Ahora vamos a contar en detalle eso. La otra pregunta que quería hacerle es, bueno, obviamente estas imágenes que estábamos viendo ahí de los hinchas de Colón festejando, pero ya se multiplican las imágenes.
o la del transporte público de nuevo, como hay muchas actividades que están habilitadas respecto a lo que era la fase 1 del año pasado, entonces la gente tiene que viajar de alguna manera y la mayoría viaja en transporte público. Bueno, todas esas imágenes muestran una situación delicada en la administración de cuánto tiempo. Usted dice este próximo mes y medio, respecto a cómo se maneja este próximo mes y medio, es la cantidad de fallecidos evitables que va a tener la Argentina y además de saturación adicional del sistema de salud. Fundamentalmente, sí, hay que cuidarse muchísimo este mes y medio. Después va a haber que seguir cuidándonos, porque también fallecen personas que no tienen comorbilidades por debajo de los 60 años. Pero claro, la tasa de fallecimientos es mucho, mucho menor. Un detalle a esto que decís, una movilización, una movida como ocurrió en su momento con el velorio de Diego Armando Maradona, o como ocurre ahora con esto que hacen los hinchas de Colón, son hechos puntuales que claro que afectan al curso de la pandemia, pero lo afectan puntualmente. Si el resto de las variables no molestaran, siguieran en buenas condiciones, son hechos que producen un aumento de la distribución de los casos, pero después tenderían a disminuir. En cambio, situaciones como la del transporte público, que ocurren todos los días igual, son muchísimo más peligrosas. Son esas actividades sobre las que hay que poner más foco que estas que obviamente tienen más un valor simbólico que real sobre el efecto de la pandemia. Es importante el valor simbólico, no lo estoy restando. No, claro, el valor simbólico es grande, ¿no? Porque ahí empieza a discutirse, bueno, ¿y por qué cerraste al tipo que tenía el comercio y que ahora no puede atender o no puede atender dentro del local, o al del gastronómico, o el turismo que está completamente cerrado, o el shopping que respeta todos los protocolos? Las escuelas, claro. Sí, sí. O las escuelas, las escuelas que en el nivel primario es un tema muy, muy delicado desde el punto de vista también sobre todo de la gente de menores recursos que necesita la escuela porque después necesita ir a trabajar, digamos. Sí, son situaciones que hacen que todos tengamos que hacer un esfuerzo y entonces hay que mostrar, además de ser, digamos, hay que mostrar que cómo deberíamos actuar todos y dar el ejemplo desde donde podamos. La verdad es que para mí eso es muy, muy importante, pero lo que quería resaltar es que en términos de la curva pandémica inciden relativamente poco. Claro que si hay una movilización de clubes de fútbol todos los días, eso es lo mismo que tener un transporte público funcionando mal todos los días, ¿no? Doctor, recién mencionaba Maxi que con 7.325 personas ocupando las camas de terapia intensiva, pacientes COVID, y con un nivel alto todavía, esta meseta alta de casos positivos por día, ¿qué cantidad de esos contagiados van a ocupar camas críticas? ¿Hay un estimativo de personas que se transforman en graves? Sí, sí. Y aparte vos tenés ahí que sumarle el hecho de que en los pacientes COVID demoran mucho en terapia intensiva y dependiendo también de su edad, demoran más o menos. Entonces el cálculo no es sencillo porque si vos te vas a internar por un problema cardíaco que te van a operar, probablemente estés 5 días en terapia intensiva, como una semana como máximo. Pero en el caso del COVID, esa internación demora 2 semanas, 3 semanas, hasta 4 semanas, dependiendo el rango etario al que pertenezcas. Cuanto más joven, a veces dura más, ¿no? Bien. Le preguntaba esto porque, claro, muchos médicos, es odioso decirlo, pero dicen se desocupan las camas producto de la gente que muere, pero también se van sumando una gran cantidad de pacientes que se transforman en estado delicado, ¿no? Sí, no hay una forma fácil, la respuesta sí, entiendo, la daban de esta manera compleja, porque no hay una forma fácil de calcular cuántos se van a ir ocupando las camas de acuerdo a cuántas personas están hoy infectadas. Pero lo que sabemos es que va a ir aumentando con este nivel tan alto de casos, si además los casos van aumentando, como ocurre en muchas partes del territorio, seguramente que la ocupación de camas va a ir aumentando. Doctor, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. De nada, hasta luego. Maxi, te propongo ir a uno de los móviles. Estamos en vivo trabajando con Paula Wilberger. Paula, ¿dónde estás? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y estamos recorriendo la avenida Avellaneda. Notamos bastante movimiento después de los 9 días de restricción. Pero, a ver, hay locales que todavía no pudieron volver a ser alquilados, que están con las persianas bajas, y en el medio de esto, los que sí pudieron abrir sus puertas y prepararse nuevamente para las ventas, con pocos clientes, con poca gente. Sí notamos gente que viene a comprar con los carritos, con las valijas, con rueditas. ¿Por qué? Porque compran para sus negocios y para luego revender, porque comprando al por mayor se hace bastante diferencia, pero fíjate lo que son los locales, ¿no? La mayoría con muy poca gente. Sí, gente caminando, recorriendo, buscando precio, pero fíjate el interior de los locales. Lo que parece, Maxi, en algún momento ser la salvación para los comerciantes, que es abrir las puertas de sus locales, digo, no significa mucho porque están deprimidas las ventas, ¿no? Concretamente es eso, Maxi. Sí, está la caída del poder adquisitivo detrás y la recesión detrás. Tampoco es que la apertura signifique una situación de bienestar, ni mucho menos, pero bueno, con las aperturas que se hicieron a partir de principio de este año, fines del año pasado, había habido una recuperación, por lo menos en algunos sectores. Me imagino que ahora también están con todo este tema de canalizar vía venta por internet, porque en realidad, ¿cómo es ahora, Damián? Los comercios pueden atender al público en la puerta, además de la gente retirar pedidos por internet. Sí, la recomendación, Maxi, es que lo hagan en la puerta. De todos modos, los comercios no esenciales desde ayer ya pueden volver a abrir y no necesariamente tienen que ofrecer sus productos por algún canal digital. Sí lo pueden hacer en el mismo local. Lo que sí hay restricciones, por ejemplo, para, no sé, una casa de indumentaria, para que puedan probarse la ropa en el mismo local. Pero claro, si el que no se prueba después no termina comprando, así que termina siendo una norma un tanto laxa. Pero sí, desde ayer los comercios no esenciales pueden abrir y vender en los locales, restringiendo la cantidad de público que ingresa, pero pueden abrir normalmente. Mirá, si vos te das una vuelta por Palermo ahora, en las cercanías del canal, la realidad es que no dista mucho de lo que era la época de la normalidad, salvo comer adentro en los restaurantes. Después está todo absolutamente abierto y uno percibe una vida normal en el trajín de un barrio como Palermo. Avancemos, si querés, Damián, lo que está pasando con el tema de las restricciones en las provincias y la pelea que hay con el gobierno respecto al tema clases y otro tipo de cierres, porque recordemos que el DNU presidencial establece que este fin de semana se tiene que volver a esta fase 1, donde se cierra todo, salvo los esenciales, durante todo el día, y a partir de las 6 de la tarde está la restricción también para circular, es decir, esto sería sábado y domingo, en principio en todas las zonas con emergencia sanitaria, es decir, Seguro Ciudad y Gran Buenos Aires, más algunas provincias como es el caso de Santa Fe o de Córdoba. Exactamente, y de hecho, como vos decías al comienzo, Maxi, ya desde la provincia de Mendoza anticiparon, no solamente recordemos, Mendoza es una de las que no está cumpliendo el decreto, y a pesar de que Gran Mendoza está en estado de alarma, hay clases presenciales con el sistema bimodal. En Mendoza ya anticipó el gobernador que el próximo fin de semana no va a volver a fase 1, y en Córdoba el gobierno provincial también estaba pensando en una medida similar, pero están reviendo esa posición porque precisamente creen que las terapias van a terminar llegando al 80% de ocupación en los próximos días. Entonces están viendo si finalmente el próximo fin de semana cumplen con el decreto que implicaba volver a fase 1. Pero en Córdoba hay clases presenciales. Y de hecho este tema, como vos también lo decías al comienzo, está trabando la llamada ley pandemia que el gobierno nacional envió hace ya un par de semanas al Congreso, que aprobó el Senado de la Nación con algunos cambios, pero que ahora está trabada en la Cámara de Diputados. Y le quedan 10 días al gobierno para aprobarla, si no vendrá otro decreto de necesidad de urgencia. Algunos cambios que el gobierno concedió en la discusión en el Senado y que creyeron que con esto iba a ser suficiente para lograr el apoyo en diputados. Uno, se acotó la delegación de facultades, lo que decía Juntos por el Cambio, los superpoderes, le pusieron fecha de vencimiento a fin de año. Por otro lado,
también se le confirió al Consejo Federal de Educación y al Consejo Federal de Salud más autoridad para definir cambios en la reglamentación, en los criterios para aplicar las restricciones. También hay algo que salió del proyecto de ley, donde decía que los gobernadores eran delegados de la nación, se puso lo que dice en la Constitución, que son agentes naturales del gobierno federal, algo que había generado mucho enojo en las provincias. Hay un tema interesante que cambió. En el proyecto que ya se aprobó en el Senado, se habilita el turismo grupal cuando uno va de una zona de bajo riesgo a otra zona de bajo riesgo. Es algo que venían pidiendo las provincias que tienen lugares turísticos y que veían que con el proyecto de ley, hasta que no terminase la pandemia, no iba a volver a haber, por ejemplo, viajes de estudios de los estudiantes, ¿no? a los centros turísticos, ya sea, por ejemplo, a Carlos Paz o a Bariloche. Y otro tema es que se regula la información de la disponibilidad de camas. De hecho, hay un mecanismo que obliga a las provincias a informar porque no quedaba claro cuál iba a ser el número que se iba a utilizar para que una zona de alto riesgo o de alarma ingresase precisamente en ese lugar por la ocupación de camas. De todos modos, esto no alcanzó, Maxi, y vamos a repasar cómo están los números a esta hora en diputados, en donde el oficialismo ya tiene garantizados 123 votos, que son los 117 del Frente de Todos y 6 del bloque que conduce el mendocino José Luis Ramón, de Unión Federal para el Desarrollo. Pero son más los que están en contra. Uno más. Hasta ahora 124 los diputados que ya se han manifestado en contra. Claro, están los 115 de Juntos por el Cambio. 4 claves en esto de los cordobeses que responden a Schiaretti, Córdoba Federal. Ya son 4 que se suman. También los 3 que responden a La Baña de Consenso Federal, 3 bonaerenses. La neuquina Alma Zapag y también la tucumana Beatriz Ávila. En total son 124 y hay un grupo de diputados que todavía no ha expresado cuál es su voto, que de hecho hay un salteño y también un bonaerense. El salteño es interesante ver qué va a hacer el diputado Soto porque responde al gobernador Sáenz que, insisto, también es uno de los que está desoyendo el decreto, habilitando la educación presencial en una zona que está en estado de alarma. Y después están los socialistas de Santa Fe y otros independientes de otras provincias y también la izquierda que no han manifestado su voto. De todos modos, ya reconocen, Maxi, desde el Frente de Todos, que la intención de tratar de lograr el dictamen esta semana no lo van a poder hacer y lo van a intentar hacer el día previo a que se convoque la próxima sesión en diputados, que podría ser el miércoles que viene. Saben que pueden firmar dictamen, pero no saben hasta ahora cómo hacer para lograr el quórum. A esta hora no lo tienen y la discusión está siendo precisamente el rol de los gobernadores para poder decidir, entre otras cosas, pero como tema central, si hay presencialidad o no en las escuelas, incluso en las zonas de alarma. Claro, a medida que avanzan los días y se acercan las fechas electorales, es un tema que se hace muchísimo más difícil de resolver. ¿Cómo está en este momento el mercado cambiario, Claudio, el dólar y cómo está en este momento el Banco Central interviniendo? Mirá, la única cotización que se está moviendo es la del dólar paralelo, está 2 pesos abajo, ayer 157, en estos momentos 155. Los dólares alternativos, igual que en el cierre de ayer, 166 el contado con liqui, 160 el dólar bolsa, un banco central que se muestra hoy un poco más activo que ayer era el día feriado. También en el mercado aparecieron vendedores, los exportadores justamente de soja que están liquidando a buen ritmo hasta el mediodía de hoy, Maxi. Y la otra cuestión financiera, digamos que es para un público más inversor, pero que está dando cuenta de subas muy importantes en lo que son las empresas argentinas, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, que cotizan en dólares, y allí por segundo o tercer día consecutivo tenemos incrementos, te diría, de hasta 5, 6 y hasta 7%. ¿Y sabes por qué? Porque en el mercado empieza a tomar la forma, la idea de que el gobierno más temprano que tarde va a llegar a algún tipo de acuerdo con el Club de París y con el Fondo Monetario, o al revés, primero algún acuerdo con el FMI y luego con el Club de París, para que estos 60 días que ya empezaron a correr, bueno, se convierta en una refinanciación a más largo plazo. El mercado empieza a tener por lo menos algún tipo de información o de suposición de qué se va a hacer justamente el escenario.
Bueno, venimos contando que hay algunas señales que son no contradictorias, pero que van para un lado y para el otro. La señal más fuerte que tiene para mostrar el Banco Central es que en mayo compró un récord de dólares. Esto tiene que ver con la temporada alta de ingreso de dólares del agro y la super soja arriba de los $650. Llegó a comprar casi 2.000 millones de dólares el Banco Central en el mes de mayo. Fíjense que entre febrero y sobre todo marzo, abril y mayo recuperó gran parte de lo que había perdido el año pasado en medio de la corrida cambiaria después de que se abrieron los bancos en plena pandemia. Y eso significó las reservas netas, las reservas disponibles que tiene hoy el Banco Central hayan crecido fuertemente. Están hoy en 7.500 millones de dólares, cuando a fines de noviembre del año pasado, después de esa corrida que llevó el dólar libre a casi 200 pesos, estaban en poco más de 2.000 millones de dólares. Es decir, el Banco Central de alguna manera se está preparando para lo que teme puede ser un proceso de dolarización fuerte de carteras en los próximos meses, sobre todo cuando nos acerquemos al periodo electoral, y el Banco Central estaba juntando munición, es decir, dólares en las reservas para poder mantener calmo todos los dólares. Nosotros decíamos que, ojo, lo que está pasando en el último mes con los dólares libres, eso está marcando que se están dolarizando a 160 o 165 pesos empresas, fondos de inversión que tenían pesos y se están pasando al dólar, y por eso también el Banco Central está interviniendo en ese mercado, está vendiendo una partecita de los dólares que acumula en las reservas de la compra de dólares a los exportadores al tipo de cambio oficial mayorista de 95 pesos, parte de esos dólares, por ahora no una cantidad demasiado relevante, pero atención que está aumentando la intervención, los vende a 165 pesos para que no se dispare el contado con liquidación. Es decir, que hay señales un tanto contradictorias. Por un lado, el Banco Central tiene más fortaleza, más dólares en reserva, pero ojo que empieza a notarse esa dolarización que el Banco Central sabe va a ocurrir tarde o temprano cuando nos acerquemos a las elecciones. Está en línea Walter Graciano. Gracias, Walter, por atendernos, como siempre, un gusto. Me interesaba preguntarte simplemente cómo estás viendo este proceso. Justamente no se pagó ayer al Club de París, está pendiente la negociación con el fondo, y esa podría ser el ancla de expectativas para que no haya una dolarización feroz en los próximos meses, que se lleve gran parte de las reservas que ahora está acumulando el Banco Central. ¿Vos ves que Martín Guzmán o que el gobierno todavía está con esa idea de buscar un ancla en la negociación con el Club de París y con el FMI? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Mira, yo creo que sí, pero no estoy muy seguro de que realmente puedan llegar a un acuerdo con el Club de París por una causa fundamental. El acuerdo con el fondo antes de las elecciones es muy difícil que salga. Lo más probable es que salga después, porque el gobierno sabe que el acuerdo con el fondo va a implicar, casi seguro, una cuestión electoral bastante complicada, que es venderle a su base electoral pautas cambiarias, inflacionarias y relacionadas con el nivel de actividad que no le va a gustar a muchísima gente, justo en el momento de las elecciones. Es muy difícil llegar a un acuerdo antes de las elecciones con el fondo. Yo creo que es probable entrar directamente en default con el Club de París. No creo que con eso haya gran alboroto en el mercado. Total, Argentina ya no tiene crédito. Si tuviera crédito Argentina en el mercado, sería muy diferente, porque si pudiera acceder a algunos bonos en dólares y simultáneamente entra en default con el Club de París, entonces sí hay un problema serio. Yo creo que vamos a ir probablemente a un default con el Club de París, pero muy poco significativo en cuanto a... Ahí perdimos la conexión, me parece, con Walter, Eduardo. Sí, ahí lo estamos recuperando, Maxi. Significativo esto que desarrolla Walter, ¿no? Cuando habla de un acuerdo probablemente después de las elecciones, digo, y daba las explicaciones del caso, ¿no?
Hoy en el mercado, Maxi, lo que te decía, la presunción es que Argentina no va a ir a un default, digamos, y en el gobierno, viste, sin darte precisiones de cómo vienen las negociaciones, los propios funcionarios del equipo económico no creen que se termine en un default, porque eso implicaría, entre otras cosas, tener una deuda todavía superior a la que hoy tiene la Argentina con el Club de París, 2.000 millones adicionales a los 2.000. Está la versión de que puede haber un viaje de Alberto Fernández a fines de este mes, si la pandemia lo permite, a París, y que ahí habría una especie de preacuerdo para poder extender los plazos de pago a cuenta de la negociación con el Fondo Monetario. Sí, ¿no? también está la posibilidad de un viaje a Japón e incluso a China del propio ministro de Economía, ahí para terminar, sobre todo, de cerrar algún tipo de acuerdo con Japón en las próximas semanas. Todavía esto está sin confirmar, pero digo, hay 60 días para intentar justamente una negociación que a dos bandas, ¿no? Con el fondo y con los países europeos y Japón, para ver si se puede cerrar algo. Bien, vamos a avanzar con el tema, no pudimos recuperarlo a Walter, hablamos en otro momento con él y la seguimos. Vamos a ver si podemos avanzar con el tema de vacunación, que hay muchas novedades, Eduardo. Sí, muchas novedades, porque con la llegada de las 2.100.000 vacunas de AstraZeneca a principios de semana, yo creo que allí empieza a tener otro vigor el plan, y tenemos números, ¿no?, que dan cuenta de ello. En los últimos días, entre primera y segunda dosis, sensiblemente ha subido el número de vacunados, ¿no? Exactamente, y uno de los grupos que va a empezar a crecer estos días precisamente es el de los que van de los 18 a los 59 años, que es el grupo, por supuesto, más rezagado, y que a partir de ahora, y lo vamos a ver en detalle un ratito, ya van a empezar a vacunarse también en la ciudad de Buenos Aires. Primero, por supuesto, los que tienen factores de riesgo. Ahí estamos viendo, de hecho, en esa población, en todos los menores de 59 años, que son más de 25 millones en la Argentina, a quienes hay que vacunar a todos, ya hay 3.443.000 vacunados, que representa el 16,3% del total de este grupo, ¿no? Están faltando todavía casi 22 millones de personas. Ahora igual vamos a meternos en esa porción de los que sí se recibió hasta ahora una vacuna. O sea, ¿quiénes son los menores de 60 que ya se han vacunado en la Argentina? Por un lado tenemos, claro, personal de salud, médicos, enfermeros, trabajadores en general del sector sanitario. Ya hay más de 1 millón que recibió al menos una dosis. Por otro lado, personal estratégico, la mayoría son docentes, también policías, integrantes de Fuerzas Armadas, también de personal penitenciario, bomberos de distintas provincias. Son 866.000 que recibieron al menos una dosis. Después, la mayor parte, la columna más grande, casi 1,5 millones de argentinos que tienen entre 18 y 59 años con factor de riesgo, recibieron alguna vacuna, al menos una vacuna. De hecho, este grupo en total son poco más de 4 millones a los que ya el gobierno está previendo que los va a poder vacunar a todos de acá hasta mediados de junio. Y finalmente, ahí chiquito, hay otro grupo más, que se llaman, de hecho, cuando uno va a la base de datos, los otros, que son casi 50.000 personas. Para ser precisos, 49.899 argentinos que tienen entre 18 y 59 años, que no tienen factor de riesgo, que no son personal estratégico ni trabajadores de la salud y que están vacunados. La pregunta es por qué fueron vacunados. La pregunta ¿no? es por qué, y de hecho cuando uno pregunta, no saben responder con precisión. Mira, vamos a ver primero en qué provincias están estos casi 50.000 argentinos que no tienen factor de riesgo, que no son personal estratégico ni de salud y que sí se vacunaron. Una parte importantísima está en Tucumán, más de 14.000. La otra provincia que tiene un número muy importante de menores de 60 vacunados, sin factor de riesgo ni ser personal estratégico, es la provincia de Córdoba, donde hay más de 10.000. Esto es en la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación, que se llama Nomivac. Está ahí donde cada una de las vacunas se registra y ahí es donde damos cuenta todos los días sobre la estadística. El tercer distrito con más menores vacunados es Buenos Aires, donde hay 6.733. Luego sigue la provincia de Formosa, con 3.600, luego la ciudad de Buenos Aires con 3.345, después Santa Fe, Misiones, San Luis y el resto junta 4.298. Cuando uno pregunta, Maxi, ¿y por qué se vacunaron? La pregunta que sea Eduardo, no dan una respuesta oficial, dan varias respuestas
por lo bajo. Por ejemplo, que hay errores en la base de datos, esa es la respuesta más habitual que recibí, que hubo, por ejemplo, en una localidad muy chica, donde se abrió el vial con 5 vacunas y faltó alguno de los anotados para registrarse y salieron a buscar a alguien a último momento, que es la persona más cercana, pudo haber sido eso. En algunos distritos, me informan como en Córdoba, que están vacunando a los bomberos voluntarios y como en varios lugares no estaban como grupo estratégico, los anotaron, pero no hay ninguna respuesta oficial, Maxi. Y llama la atención porque, insisto con esto, son casi 50.000 personas que no son trabajadores de salud, que no es personal estratégico y que no tienen factor de riesgo, al menos en la base de datos, sin que todavía se haya abierto la vacunación para los menores de 60 que ya están vacunados en la Argentina. De vuelta, casi 50.000 personas en todo el país. Seguramente tiene que ver eso con cierta arbitrariedad que hay también en el manejo de las vacunas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no lo manejan los intendentes. Esto se maneja a través del PAMI y del ANSES. Y es un hecho que en distintos distritos de los más de 135 partidos que tiene la provincia de Buenos Aires, justo en ANSES y en PAMI, hay militantes políticos y se usa políticamente. Y cuando uno en los pueblos chicos del interior, que todo el mundo sabe quién es quién, ve a algunas personas que han estado vacunadas, con edades gente muy joven, se sigue usando políticamente, más allá de que no sea estrictamente un vacunatorio VIP, hay arbitrariedad en a quién se le da y a quién no se le da la vacuna. Es evidente que han acelerado mucho la vacunación de los menores de 60 años con riesgo. Ese 1,5 millones que ya se lleva vacunado hace 20 días o un mes eran menos de 500.000 personas. Se ha acelerado mucho esa vacunación. Vamos a ver qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires, porque esto es vivo de lo que está pasando ahora en Constitución. Vivo en Constitución, Maxi. Bueno, ahora vamos a volver ahí, porque fíjense la gente saliendo, ¿no?, de los trenes y vamos a ver cómo están viajando ahora, que no es hora pico, pero insistimos, sigue mucha congestión en el transporte público, sobre todo en los trenes. Ahora volvemos sobre todo a la otra imagen y qué está pasando dentro de los vagones. Pero decía, tengo entendido que la Ciudad de Buenos Aires está también habilitando mayores de 18 años y hasta 59 años con riesgo. Es decir, habilita toda esa franja de personas que ya está vacunándose también en la provincia de Buenos Aires. Tenemos la posibilidad de hablar con un funcionario público de la ciudad que nos explique cómo viene la vacunación y qué es lo que se está vacunando estas semanas, Eduardo. Sí, el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Batistela, ya te está escuchando, Maxi. Batistela, ¿qué tal? Buenas tardes, Maxi. Buenas tardes, Maxi, bueno, Eduardo. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hasta ahora la Ciudad de Buenos Aires venía con una modalidad, si se quiere, muy conservadora en términos de asignar los turnos, que cuando tenían la vacuna habilitaban una franja de edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, ya desde el principio de año, se puede anotar cualquiera, de cualquier edad, y después se le iban asignando la vacunación, por las prioridades que ya conocemos. Primero los mayores 80, 70, 60, y en esta última etapa, entre 18 y 59 años, con riesgo, ¿no? Y todos creo que han empezado primero mayores de 50, ahora están abriendo mayores de 45. ¿Cómo está la ciudad? Ahora se ha abierto directamente para mayores de 18 años con factores de riesgo, pueden ya inscribirse, y cuándo se vacunaría. Así es, Maxi. Hoy, después de la conferencia de prensa, abrimos el empadronamiento de aquellas personas entre 18 y 45 años que tengan alguna condición de riesgo. Pueden empadronarse en la página de la ciudad, buenosaires.gov.ar/condición de riesgo. Y a su vez, en paralelo, el personal estratégico que en este momento alcanza a los docentes de escuelas primarias y secundarias, al personal de seguridad y al personal de ministerio, junto con aquellas personas que trabajan en comedores o merenderos en la Ciudad de Buenos Aires, dentro del rango de estas edades también está abierto el empadronamiento. Y calculamos que hoy empezamos el empadronamiento
y para los últimos días de esta semana o fin de semana ya empezamos a llamar, a otorgar los turnos para esta población también. Y cabe acotar que toda aquella persona con más de 45 años que ya venía inscribiéndose entre 45 y 59 años con riesgo, o los adultos mayores que en algún momento no definieron vacunarse y ahora deciden voluntariamente vacunarse, también pueden empadronarse y recibir el turno para su vacunación. Gabriel, la ¿Ustedes franja... calculan que cuánto va a demorar la vacunación de las personas con riesgos entre 18 y 59 años? Como están llegando las vacunas, nosotros mañana vamos a recibir parte del cargamento de las 2 millones de vacunas de AstraZeneca que se recibieron el lunes. Calculamos que en 2 semanas, entre 10 y 14 días, podemos terminar con toda la población de condición de riesgo. Hacia eso iba mi pregunta, entonces, perdón, Maxi. A partir de mediados de junio se estaría vacunando a aquellos que no tienen riesgo y están en esa misma franja etaria. Por los análisis que hacemos, nos quedaría fuera de la condición de riesgo, que ahora nosotros estamos a un 70% de la vacunación con una dosis de esta población. Nos queda una población entre 50 y 59 años, que es la que estamos viendo que está teniendo una importante cantidad de contagios, una importante cantidad de causas de internación, o sea, con una elevada morbilidad, que después de vacunar a la población de riesgo, que tenían alguna condición de riesgo, sería la que continuaríamos por la condición clínica, por edad. Evidentemente, la edad es el factor de riesgo independiente más importante para el desarrollo de complicaciones por la enfermedad de COVID, entonces iríamos por esa población. Es decir, que a partir de mediados de junio podría ya empezar a notarse las personas entre 50 y 59 años sin riesgos. Sí, mediados de junio, entre mediados y fines de junio, depende de cómo lleguen las vacunas, que en la última semana se llegó gran cantidad de vacunas y hay expectativas de que también para la semana próxima lleguen. Si se sigue manteniendo este ritmo, vamos a poder acelerar muchísimo la cantidad de vacunados. Nosotros en la ciudad establecimos en el sistema público una capacidad casi hasta 35.000 y podemos llegar a 40.000 vacunas, más el acompañamiento del subsector de la seguridad social, del PAMI. Podemos llegar a 40 o 45.000 vacunas por día, lo que esperamos que lleguen estas vacunas, y sería evidentemente cuando venga el invierno, los días más fríos, la posibilidad de contagios son mayores, y llegar al invierno con ya toda la población de riesgo vacunada con una dosis y poder ir avanzando en otras poblaciones sería una condición sanitaria importante para afrontar. Batistela, ¿cómo está evaluando las restricciones ahora de esta etapa, que en realidad es volver a la etapa anterior y demás? Ahí se ven imágenes que siguen siendo de mucha congestión en el transporte público. No sé cómo está evaluando la evolución de esas restricciones, y si han tenido nuevamente temas con fiestas clandestinas o con reuniones que no están autorizadas, y qué van a hacer el sábado y domingo, si se van a plegar plenamente a la restricción total del sábado y domingo. Sí, en cuestiones, y lo que seguimos viendo es que gran parte en las investigaciones epidemiológicas, gran parte de los contagios siguen ocurriendo en aquellas reuniones sociales dentro de los domicilios, o como decís, Maxi, de las fiestas clandestinas, que tuvimos muchas denuncias, y estamos siguiendo a través de los testeos a gran parte de las personas que ocurrieron en estas fiestas. Seguimos viendo que esa sigue siendo la principal fuente de contagio. El transporte público había disminuido bastante la semana pasada, ahora subió evidentemente por la disminución de las restricciones, y en cantidad de casos veremos si se consolida. Empezó hace 4 o 5 días a haber un descenso de la cantidad de casos en la ciudad, pero todavía hace falta una consolidación y un descenso más importante
que nos deje un margen más importante de seguridad, porque la cantidad de casos al poco tiempo se traduce en internaciones y todavía estamos con un nivel de internación, si bien es sostenido y manejable, si llegan a aumentar en el invierno los casos, sería muy bueno que lleguemos al invierno con menor cantidad de casos todavía. Así que estamos viendo, los últimos 5 o 6 días comenzaron a bajar, no de una manera suficiente, ver todavía el impacto de la restricción importante de toda la semana previa, todavía tiene que mostrar resultados en los próximos días, así que con los números entre hoy y mañana se definirá cómo se seguirá a partir del viernes. Bien, vos tenés una pregunta breve, Damián. Sí, una pregunta muy puntual sobre el tema de vacunas. ¿Qué previsión ha hecho la Nación del envío de vacunas al margen de estas últimas que llegaron? ¿Ya tienen alguna certeza de cómo va a seguir, sobre todo previendo estos plazos que ustedes plantean de llegar a completar los grupos de riesgo a mediados de junio? Sí, hay una previsión de que se volvió a trabajar con China por la provisión de la vacuna Sinopharm, que probablemente en la primera quincena de junio lleguen cerca de 2 millones de dosis al país. El flujo de Sputnik semanal generalmente se está manteniendo, y sí hay una predicción de una importante cantidad de 3 millones, 4 millones de vacunas de AstraZeneca que va a seguir llegando al país. Así que con esto se puede sostener una campaña de vacunación intensa, que es la manera de que nos dejaría tranquilos antes de la llegada de los grandes fríos. Muy bien. Gabriel, gracias. Gracias a ustedes. Maxi, vamos a ir ahora hasta el móvil. Allí está Diego de Nicolás en Constitución para ver cómo a medida que avanza la tarde se va llenando la estación de Constitución. Cada vez que llega una formación vemos un movimiento importante, Diego, allí. Sí, claro, sobre todo en horas de la mañana, cuando es quizás la hora pico en donde hay mucha gente que llega. Y la hora pico de la tarde es como que se ha adelantado también, porque en tiempos normales uno puede hablar que la hora pico es a partir de las 5 o 6 de la tarde, pero ahora en tiempos en donde todos debemos estar en casa mucho más temprano, esta hora pico se adelanta prácticamente a partir de las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde como mucho, ya se empieza a ver muchísimo más movimiento en la Estación Constitución. Mirá, vamos a echar un vistazo ahora a lo que es la escalinata de la entrada principal de la Estación Constitución. Ves que en este momento es de suma tranquilidad, inclusive las 2 personas de seguridad privada que están encargadas de organizar a la gente están a la expectativa. Bueno, esto cambia totalmente cuando llega una formación donde toda la gente que baja del tren trata de abalanzarse junta sobre la calle, sobre todo para poder tomar los colectivos que los van a llevar a otro punto de la ciudad de Buenos Aires. Y sobre ese punto vamos, sobre el tema de los colectivos, y vamos a tratar de mirar un poco qué sucede en estas dársenas. Fíjate que bueno, ahora ya prácticamente las unidades se han retirado, han llevado a la mayoría de los pasajeros que aquí estaban esperando. Mira, vamos a aprovechar que está este colectivo aquí. Ahí está por y vamos salir. a tratar de ver el tema ventanillas, que es algo que le preocupa a mucha gente. Esta es una unidad, no de las más nuevas, esta es de la línea 168, y que tiene esta posibilidad. Tiene la posibilidad de que las ventanillas se abran. Fíjate, acá está abierta, son las esta tradicionales. está cerrada, esta está abierta, la otra está abierta, la otra está abierta. Esto permite que el colectivo tenga una circulación de aire tal como recomiendan los especialistas. Pero, a ver, ahí se nos está yendo el colectivo de la línea 100 que les quería mostrar, que solamente tiene ventiletes. Entonces, solamente se abre una porción muy pequeña de la superficie de vidrio y eso obviamente que dificulta también muchísimo la posibilidad de que circule el aire. Sí. Y mira, ahí ya nos vamos con la imagen nuevamente a lo que es la escalinata. Fíjate cómo contrasta la imagen. Lo que veíamos hace un minuto, con una escalera vacía, en donde todo parecía normal, todo parecía controlado, a este momento, que es cuando acaba de llegar una formación y todos salen. Y ahí está lo que yo también te comentaba hace un rato. Ahora no pueden cruzar porque está habilitado el semáforo para el tránsito. Entonces, fíjate la acumulación de pasajeros que se produce sobre la vereda, Eduardo. Tenés entrada por esa calle en la que estás parado y después
por la vuelta. Claro, a ver, acá donde estamos parados, Sí. este es Brasil. Sí. Brasil, vos cruzás y te vas directamente hacia la plaza. Ahora la entrada está sobre Lima, es decir, sobre el otro costado. Cuando ya la cantidad de gente comience a ser un poco más intensa, se va a habilitar esta entrada, que es más grande, para que la gente entre por acá y salga por el lateral. Es una mecánica que se da todos los días, ya el pasajero sabe por dónde tiene que ingresar y por dónde salir. Y no todos, Ah. no todos los pasajeros lo saben. Quizás el que viaja todos los días lo sabe, pero siempre, pero permanente. Hay gente que trata de ingresar por donde está saliendo la gente. Y eso obviamente que no es lo más recomendable. Bien, bien, perfecto. Observás un movimiento, digamos, marcadamente superior a la semana pasada, ¿no? A los 3 días de la semana pasada. Sí, claro, la semana pasada con esos 3 días de confinamiento más los feriados, el movimiento fue notablemente inferior. En esta semana, como decíamos también hace un rato, no solamente se nutre de un poco más de movimiento, sino también que se llena de aquellos que tenían cosas pendientes de la semana pasada que no pudieron hacer y que trataron de sustituir los días para esta. Así que ahí se suma gente. Mira, ahí ahora... por ejemplo, ahí llegó una formación de subte. Fíjate cómo se da el procedimiento inverso y el cruce inverso. Ahí ya la gente está cruzando desde el centro de transbordo hacia la estación. Y ahí también ya ahora lo que marcábamos hace un ratito, como es una especie de hora pico que ya empezamos a vivir a partir de esta hora. Bien. Diego, ¿nos llama cualquier novedad desde allí? ¿Cómo no? Maxi. Eduardo, si te parece, hay muchas consultas al programa con el tema créditos personales, créditos hipotecarios, UBA y demás. Hay mucha confusión en la gente respecto a lo que fueron todas las ayudas que se dieron el año pasado a partir de abril, mayo, ayudas crediticias y de refinanciaciones, incluso el tema tarjetas de crédito, con lo que está ocurriendo ahora, que hoy prácticamente no hay nada vigente. Ahora va a contar Slotnick que se anunció algo puntual la semana pasada para turismo y gastronómicos, pero para el resto de los sectores no hay nada de lo que había como ayudas crediticias el año pasado. Bueno, a ver, Claudio, empecemos a puntear un poco, porque llegan muchas preguntas. Porque me dicen, por favor, ¿puedes hablar de los créditos personales? Claro. Lo mismo, ¿qué pasa con las cuotas de los créditos hipotecarios UBA? ¿Por qué no aclarás qué está sucediendo con ese tipo de créditos que hoy no hay ningún régimen especial vigente? Mirá, en los créditos, por ejemplo, personales o incluso los hipotecarios que habían sido otorgados y que durante el 2020 se tenía la posibilidad de postergar hasta el final del crédito la cuota que no se podía pagar, bueno, ese beneficio terminó. Entonces lo que está ocurriendo ahora es que los bancos no solamente actualizaron las cuotas de aquellos créditos que habían quedado congelados y que se descongelaron, sino que, bueno, en caso de que el cliente, el deudor, no pueda pagar, lo que le arman es en simultáneo, digamos, un nuevo paquete para, digamos, refinanciar la deuda. Entonces le dan, digamos, depende de qué crédito quedó impago, le dan una solución distinta. Por ejemplo, en aquellas cuotas de tarjetas de crédito a tasa cero, cuando el cliente no puede pagar ahora, que empezaron a caer las cuotas justamente del plan que se sacó en su momento, lo que le están ofreciendo son créditos a 36 cuotas con una tasa de interés de 50% en promedio, 50% costo financiero total. Para aquella persona que sacó un crédito UBA y ahora no puede pagar la cuota, en el caso de los bancos públicos le están ofreciendo soluciones individuales. Lo que me cuentan los bancos públicos es que la mora está por debajo del 1%, entonces para la gente que tiene problemas directamente le buscan una solución. ¿Qué solución? Y bueno, durante 6 meses les mantienen la cuota congelada, el remanente se lo ponen otra vez al final del crédito, depende de cada deuda. Pero más allá de estas soluciones caso por caso, como las llaman, en el Congreso hay un par de proyectos de ley, unos del senador Cobos, que lo que hace es, para aquellas familias que superan, cuya cuota supera el 35% del ingreso familiar,
por única vez, en vez de actualizarse la cuota por UVA, o sea, por la inflación, se le va a actualizar según el índice de salarios. Bueno, este proyecto todavía está en el Senado, no está debatido, digamos, lo que a mí me cuentan es que hay cierto consenso para que en algún momento salga la ley. Pero mientras no hay ley, en el caso de los bancos públicos, a los deudores UVA les encuentran estas soluciones, como te decía, caso por caso. En algún momento se habló más Primera conclusión, entonces, de los muchos mensajes que están llegando a mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial, con estas consultas, tarjeta de crédito, créditos personales, créditos hipotecarios. Hoy no hay ninguna norma vigente del Banco Central, ni ningún paquete especial de créditos que esté estimulando para el público en general, desde el gobierno, como sí había el año pasado. Y en todo caso, cuando hay un problema de impagos o de acumulación de cuotas impagas y se le hace muy difícil regularizar esa deuda al cliente, ya sea con crédito personal, crédito UVA, un crédito prendario o incluso el tema de las tarjetas de crédito, donde se acumula obviamente una gran cantidad de intereses si uno paga solamente el mínimo del resumen y en algún momento te bloquea la posibilidad de usar la tarjeta de crédito. Las soluciones son negociación personal, banco por banco, con los clientes. Es así. Pero no hay ningún paraguas desde el gobierno, desde el Banco Central en este momento, como sí había hasta fines del año pasado. Mira, la única regulación que quedó en términos, por ejemplo, de tasas de interés es la tasa máxima en el caso de las tarjetas de crédito, que están en el 43% anual, pero el costo financiero es del 60-65%. Es la única tasa máxima que quedó. El resto se desarticuló toda la ayuda que estaba y quedó en manos de los propios bancos, sean públicos o privados, renegociar con los clientes. Y lo que pasó la semana pasada, Maxi, fue que el gobierno, lo que sí ahora puso sobre la mesa, fue ayuda muy puntual, muy pequeña para los sectores más castigados por la pandemia. Hablamos de gastronómicos y hablamos del sector turístico. En ambos casos, créditos que empiezan con tasa de interés a tasa cero y con destinos concretos, sobre todo en el caso de los gastronómicos. Si te parece, arrancamos por ahí. El tema de los créditos a los gastronómicos es créditos para inversiones que sea para adecuar las instalaciones, sea calefacción, sea cerramientos, cualquier inversión que sea para adecuarse a la nueva normalidad. Son créditos a 3 años de plazo, el primero es de gracia, no se paga, durante el primer año del crédito no se paga ninguna cuota. Durante ese primer año la tasa de interés es 0, sin tasa de interés, totalmente subsidiada, y a partir del segundo año y por lo que dura el crédito, la tasa de interés es del 10% anual. Son créditos que se sacan tanto en los gastronómicos como en el sector turístico a través del Banco Nación. En la página online hay que meterse, sacar, ahí sí, un turno presencial, y una vez yendo a la sucursal, bueno, saca el crédito. Son créditos hasta 3 millones de pesos para las empresas, y en el caso de monotributistas y de autónomos, los préstamos son de entre 100.000 a $500.000 de pesos. Esto los gastronómicos. En el caso del sector turismo, son créditos también a tasa cero para pymes, para autónomos y para monotributistas. Son créditos no a 3 años, sino a 2 años de plazo, y lo mismo, el primer año es a tasa cero, el segundo año es una tasa de interés del 18% anual, también una tasa muy baja, subsidiada. El monto del crédito tiene que ver con la facturación anual del restaurante, es hasta 2,5 veces la facturación anual, pero en el caso de los monotributistas, el crédito va de entre 50.000, máximo 200.000 pesos. Y la condición que hay que cumplir en ambos casos es tener un certificado MIPYME, que para obtenerlo yo lo probé a ver cómo debería hacerse, es meterse en la página del Banco Nación y ahí hay una pregunta, cuando uno quiere tramitar el crédito, ¿tiene usted el certificado MIPYME? No, bueno, cliqué acá y tramita el certificado MIPYME. Y justo me escribe a mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial, Cari, que dice: anunciaron créditos a tasa cero en el Banco Nación para gastronómicos a través de Garantizar.
es un formulario online que lleno como autónomo mi pyme y enseguida me da que es rechazado, sin explicaciones y sin poder presentar nada. ¿Es así? ¿En qué se basan para rechazo o aceptación para solicitar el crédito? Es para compra de calefacción y acondicionar el exterior del local gastronómico para recibir más comensales. Mira, yo pregunté, Maxi, sobre esto mismo, a ver, ¿qué le pedían? Y la condición, que hay varias, digamos, pero de la más importante es, por ejemplo, no tener ningún cheque rechazado antes del 20 de marzo de 2020. O sea, no durante la pandemia, sino no haber tenido problemas comerciales antes de marzo de 2020. Antes de la pandemia. Claro, pero venías de 2 años de recesión terrible y había un montón de empresas y me imagino locales gastronómicos y comercios con cheques rechazados. Recordemos que Argentina no es que cayó en la crisis con la pandemia, sino que venía de 2 años consecutivos de recesión. Yo no sé si es el caso que vos consultás, pero cuando yo pregunté en el Banco Nación me dijeron, mira, es un scoring muy flexible, digamos, con la idea justamente de garantizar prácticamente automáticamente de la garantía y a partir de ahí sacar este crédito muy accesible, muy barato. Bien, después vamos a seguir respondiendo preguntas. En todo caso, pongamos ahí las principales dudas económicas. Tengo preguntas también con el tema de la devolución del 35% de retención del impuesto a las ganancias cuando uno hace gastos en el exterior con tarjeta de crédito o cuando uno compra los $200 de dólar ahorro. Bueno, el 35% de impuesto a las ganancias que te retuvieron el año pasado, supuestamente tenía que devolverlo la AFIP ahora entre abril y mayo. Bueno, ¿qué está pasando con eso? Y otras consultas vamos a ir respondiendo. Eduardo, vamos a ver qué está pasando en las provincias con los contagios y sobre todo cómo siguen las medidas de restricción. Perfecto, mira, vamos a ir con Miguel Díaz, que es médico especializado en infectología, y con la doctora Rosa Contreras, que es jefa de infectología del Hospital Marcial Quiroga de San Juan. Allí están ambos. Doctor Díaz, doctora Contreras, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, te están escuchando, Maxi. Sí, bueno, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está la situación en San Juan? Doctora. Bueno, sí, no excede lo que pasa en el resto del país. San Juan, desde fines de abril y principios de mayo, comenzó con un aumento de casos bastante interesante y de acuerdo a los índices epidemiológicos de riesgo, tenemos 7 departamentos de la provincia, que son el componente del Gran San Juan, con alto índice de transmisión, un 67% aproximadamente, con mayor cantidad de ocupación de camas, de terapia intensiva, y bueno, con la lentitud del tema de las vacunas, que si bien se están vacunando aproximadamente 500 personas por día. ¿En toda la provincia? En toda la provincia, y tenemos un porcentaje importante, un 55% de primera dosis y un 20% de segunda dosis. Y también, bueno, por lo que tengo entendido, casi el 90% de las primeras dosis en las maestras está colocada y están por cerca del 50% con la segunda dosis. Ajá, entonces, disculpe, doctora, 7 departamentos son los que están más complicados en la provincia. Sí, doctor Díaz, ¿y qué sucede en Córdoba? ¿Nos puede dar un primer pantallazo de lo que sucede allí con la ocupación de camas críticas y demás? Doctor Díaz, no lo estamos escuchando, A ver. A ver, ahí está, ahora perdón, sí. Ahora sí. Yo voy a hablar por el Hospital Rawson, que está a mi cargo, y el Hospital Modular que instaló Nación, que también está a cargo nuestro. En este momento nosotros tenemos en el Hospital Rawson una ocupación del 100% de las camas. Todo el Hospital Rawson es camas críticas, son unidades críticas, y el Hospital Modular en este momento tiene una ocupación del 50%, es decir, un 50% todavía no está ocupado. La presión sobre el sistema es muy grande, sobre el sistema sanitario, producto del aumento del número de casos, como dijo la colega, que sucede en todo el país, pero bueno, con mayor impacto en algunos lugares, ¿no? Bien, o sea, en Córdoba se está dando razón de 3.000, 4.000 casos por día, un número
altísimo que hasta el Tenemos momento ahí, no se había Eduardo, registrado. mira, tenemos una placa de dale. Córdoba que muestra que la curva en Córdoba viene complicada, digamos, ¿no? Porque aún con esta última semana, donde estuvieron los 2 feriados, la restricción esta de los 9 días y demás, bueno, se ve una curva que en el mejor de los casos no sabemos, hay que ver hoy, mañana, pasado, si dejó de crecer o no, pero está en niveles máximos, Ahí le estamos por viendo. arriba de lo que fue el pico de la primera ola, ¿no? Ahí estás viendo la en curva de realidad, Córdoba, que más allá de que tuvo días de 4.200 casos, está en un promedio de casi 4.000 casos diarios, promedio última semana, es un nivel elevadísimo para... Esto es total de la provincia, ¿no? Que tiene la misma población que la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente la Ciudad de Buenos Aires hoy está en 2.600 casos diarios, promedio última semana. Córdoba está más cercano a los 4.000 casos. Uno tiende a pensar que Córdoba está en este momento en el peor momento de la segunda ola, doctor. Sí, si me permiten, nosotros, igual que el año pasado, venimos por detrás de Cava, ¿no? Entonces es lógico que hace un tiempo Cava tenía más positivos y nosotros ahora tenemos más positivos. Pero por otra parte, lo que se ha dispuesto acá y desde el año pasado es una fuerte oferta de testeo de la población, ¿no? En este momento el testeo de la población se hace en Capital, en muchísimos lugares, varios centros, aparte de los centros hospitalarios. Hay centros dispuestos hasta el fin, solamente a fin de testeo, y se testea desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Entonces la oferta de testeo es muy grande y, digamos, a la vez que uno ofrece más, diagnostica más, ofrece más diagnóstico, lógicamente encuentra más casos, ¿no? Esto no quiere decir que no esté presionado el sistema, está muy presionado, es la realidad del país, que tenemos el doble de casos del año pasado, y Córdoba, por supuesto, no escapa a esto, ¿no? Pero peor, doctor, perdón, doctor, están con, acá estoy viendo, están con una positividad del 45%, que es una positividad altísima. No, discúlpeme, del 18% la positividad, no sé de dónde sacó esa cifra, pero no es, las variables de Córdoba es 18%, y tenemos en este momento 1.100 pacientes por 100.000 habitantes, que es la otra cifra que se maneja, ¿no? Ahora tenemos una información, Maxi, si me permitís, de esta mañana. El ministro de Salud, Diego Cardoso, anunció que van a una cuarentena estricta, que van a cerrar todo el fin de semana, desdiciéndose la provincia un poco de lo que habían comunicado hace 3-4 días. Esto ya es un hecho en la comunicación dentro de la provincia, que vuelven a cerrar, y contradice de alguna manera lo que había expresado la provincia, las autoridades de la provincia hace algunos días, doctor. En todo lo que ha sido la pandemia, las decisiones son muy dinámicas en base a los números y en base a la curva epidemiológica. La curva que ustedes acaban de mostrar, bueno, yo no la he visto, pero supongo que es la curva que está oficializada por provincia, y la curva de nación también. El número de casos amerita decisiones... Perdón, doctor, es la curva del SISA, del Sistema Integrado de Salud Argentino. Esa es la única información oficial que hay respecto a los casos y a la positividad. Perdón, me estoy diciendo, si usted me escucha... Por eso yo le decía que está en la curva de hablar, y si me escucha, de positividad arriba del 40%. Promedio últimos 14 días. Bueno, si usted me deja hablar, yo le voy a explicar. Me parece que primero no me está escuchando, y después le estoy diciendo que el porcentaje de positividad es 18%, ¿sí? Eso es una cifra oficial. Todo el país notifica a través de CISA, no es que notificamos nosotros a otra base de datos, todo el país notifica a CISA. La positividad en Córdoba es del 18%, ¿sí? Por otro lado, lo que me preguntaba su compañero recién, y si usted me deja contestar, le quería decir que las decisiones son muy dinámicas en torno a la pandemia, y tan es así que, de acuerdo a la cifra, de acuerdo a las variables, se toman decisiones, como se ha tomado en todo el país. En ese sentido, Córdoba va a plegar las decisiones a lo que decide Nación también, que es durante el fin de semana hacer una restricción máxima, ¿no? Bien. Y por otro lado, en San Juan, doctora Contreras,
¿cómo ha sido esta semana, donde se jugaron 2 semifinales y el próximo viernes se va a jugar la final de la Liga Profesional? Bueno, eso es algo que por ahí está bastante medio controvertido en tema de, si bien tuvimos esta semana de cuarentena o de una fase 1, digamos, el tener este tema del fútbol como que no concordaba, o sea, las escuelas no van las escuelas, pero sí el fútbol, bueno, es algo que... Pero hay un movimiento extra, ¿se ve un movimiento extra por la realización de estos partidos, los 2 de ayer y el del viernes? Y supuestamente sí, pero estarían bajo un protocolo muy estricto, que sé que en eso trabaja muy bien la Secretaría de Deportes controlando eso, pero bueno, genera un poco de escozor en esto de que, bueno, se cierra todo esto, pero esto sí se permite. De todas maneras, como te digo, tiene su protocolo supuestamente bien organizado. Y con respecto a lo que decía el doctor también, bueno, nosotros en esta semana se habían suspendido las clases otra vez, o sea, no reanudaron la presencialidad, pero la están planeando para comenzar la próxima semana nuevamente. ¿Una presencialidad, disculpe doctor, una presencialidad en todos los niveles? En todos los niveles no están las presencialidades en las universidades todavía, sí en la primaria y secundaria, en el nivel primario y secundario inicial, y aparentemente la semana que viene se comenzaría nuevamente otra vez con el sistema que se venía trabajando. Como de interesante es que, bueno, gran parte de la población de maestras está vacunada, y eso por ahí permitiría también volver a esa presencialidad y continuar, como dijo el doctor también, adheriéndose a las recomendaciones de Nación, que creo yo que es el tema de estos confinamientos intermitentes este fin de semana, que por ahí ayudan, ¿no? Nuestra positividad es bastante alto. Si bien nosotros no tenemos la misma cantidad de población que Cava ni que Córdoba, pero en relación a la provincia es alta para lo que tenemos, ¿no? Bien. Doctora Contreras, gracias por estos minutos desde allí, desde la provincia de San Juan. No, muchas gracias. Doctor Díaz, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. En instantes vamos a estar hablando de tarifas, aumentos en el tema del gas. Es uno de los temas que se impone, ¿no, Maxi, en la agenda? Sí, está el tema tarifas, está el tema monotributo, atención que también hay cambios, como habíamos anticipado esta semana en el tema monotributo, y está la discusión, empieza a estar la discusión si va a haber un IFE o algo por el estilo en los próximos meses o no, dependiendo de cómo evoluciona la pandemia. Si te parece, hablamos de estos temas después de la tanda. Dale. Estamos trabajando en vivo, Maxi, con los móviles en calle Avellaneda. Yo creo que es un parámetro porque suele tener una circulación de peatones muy alta en tiempos normales, ¿no? ¿Querés que vayamos hacia allí, Maxi? Dale. Muy bien. Adelante, ¿quién está allí? Carlos Estrione. Carlos, buenas tardes. Hola Edu, ¿cómo te va? Maxi, un abrazo grande también, trabajando aquí sobre calle Avellaneda. Mira, es uno de los primeros días en donde hubo muchísima gente porque, más allá de que se levantó el confinamiento estricto de la semana anterior, nos estamos acercando de a poco al Día del Padre y este es un lugar a donde viene muchísima gente a comprar por menor, pero también por mayor. Claro. Entonces sabemos que es uno de los comercios a cielo abierto más transitados, te digo, de la Argentina, no solo de la ciudad de Buenos Aires. Y atención, porque hubo un procedimiento esta mañana, los van a seguir habiendo durante toda esta semana con los vendedores ambulantes. Sacaron todas las Recuerden mesas. que en este lugar siempre era todo, sí, siempre era imposible caminar, no solo por la gran cantidad de gente, sino también porque ocupaban toda la calzada. Bueno, en este caso lo que hicieron fue quitarlos y de a poco, bueno, se ve un movimiento un poco más tranquilo que el de esta mañana, porque también es una recomendación que damos a aquellos que quieran venir a comprar. Estos locales de la calle Avellaneda cierran muy temprano. 4 de la tarde, algunos ya están completamente cerrados, 5 y hasta 6, pero muy temprano aquí termina la actividad. Así que la recomendación es venir con tiempo, caminar, buscar
pero hacerlo hasta la hora del mediodía porque cierran temprano estos comercios. Sí. ¿Y el sistema de venta cómo es? ¿Hay que comprar online y retirar o pueden ingresar a los locales? No, ya se puede ingresar a los locales, por supuesto tiene cada uno su protocolo, la recomendación por supuesto es online y retirar, pero en algunos comercios están haciendo una atención en la puerta, ¿sí? Digamos, cuando digo ingresar digo que uno puede venir y ver la ropa aquí y comprarla, pero se puede comprar de manera presencial en este lugar. O sea, lo que es un movimiento que se termina en tiempos normales a las 6 de la tarde y quizás un poco más, de a poco se va apagando ya a esta hora. Sí, sí, de hecho, mira, hay algunos locales que ya están cerrados y tiene que ver con que terminaron su actividad comercial del día. Hay comercios que aquí abren muy temprano, 6, 7 de la mañana ya hay movimiento y algunos a las 12, 1 ya cerraron, pero esos son los que trabajan más que nada con el mayorista. Hay lugares que venden como mínimo 5 prendas, pero después hay otros locales como estamos ahora aquí, mira, también para llevar un poco de precios, ¿no? Sí. Mirá, un jean, 1.100 pesos, llevando 3, 900 pesos cada uno. Otro jean, que debe ser otra marca, otra calidad, 800 pesos. Y también destacar, ¿no? 800 pesos un jean, muy barato. Si llevas 3, te queda 600 pesos cada uno. Por eso también es una buena oportunidad para comprar no solo para el Día del Padre, sino para vestir a la familia. Sí. ¿Tenés algunos números, Damián? Ah, Maxi, adelante, adelante. No, lo que por ahí mañana vamos a ver con un contraste mayor a lo que vimos la semana pasada, porque es el tema gastronómico, porque gastronomía, ahí sí se ve un cambio importante esta semana, porque están nuevamente, lo ven ustedes ahí cerca del canal, con las mesas afuera, y bueno, y gente almorzando o tomando algo, y eso sí se respetó la semana pasada con prohibición total. En cambio, el tema del comercio, la semana pasada, aún los no esenciales, que supuestamente no podían atender, sí estaban habilitados para retirar pedidos que habían tomado por internet, y en realidad la gente, si quería ir a los comercios, la atendían en la puerta del comercio, como ocurre ahora, exactamente como ocurre ahora. Donde sí ha habido un cambio importante es en el tema de la gastronomía, que la semana pasada solo estaba con el delivery y takeaway. Bueno, esta semana se ha habilitado la posibilidad de que tengan las mesas afuera, más allá del frío, por eso estamos hablando de este tema de los créditos para calefaccionar ahí las galerías y demás. No pueden seguir atendiendo en los locales, pero se ve en la ciudad que las mesitas afuera siguen funcionando. Me parece que el comercio la semana pasada trabajó lo mismo que esta semana, ¿no? Con este tema de te atendemos en la puerta, pero hacemos como que estás retirando un pedido que habías hecho por internet. De todas maneras, lo que estamos viendo es que todos están trabajando muy poco porque está de fondo la recesión, y además el temor que genera cuando vuelve a haber este tipo de restricciones y demás, y esta segunda ola de no saber si efectivamente esto sigue, se prolonga, si te golpea desde el punto de vista del empleo. Entonces, bueno, mucha gente retrae su consumo si estaba hasta hace un mes empezando a alargar algo de plata para consumir algo adicional a alimentos, ahora vuelve a retraerse. Perfecto. ¿Qué pensará Mario Nierenberg, gerente de la Cámara Argentina de Shopping, cuando ve estos negocios abiertos y los shoppings están completamente cerrados? Mario, ¿cómo va? Buenas tardes. Maxi Montenegro, Eduardo Bataglia y todo el equipo aquí. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Maxi. Un gusto conversar con ustedes. ¿Qué siente cuando ve los negocios abiertos? Realmente una inequidad manifiesta, porque en todo el AMBA y en todo el país los negocios pueden funcionar, y nosotros que hemos presentado protocolos muy estrictos, muy severos, avalados en su momento por el Centro de Estudio Infectológico del doctor Estambulián, seguimos cerrados. Luego de 7 meses el año pasado, y ya vamos para un mes y algo durante este año. De manera que lo que nosotros decimos es, los shoppings no contagiamos, no somos vectores de contagio, está demostrado eso. Y si me permiten, días pasados, en un congreso que se hizo latinoamericano,
La primera nota de ese congreso fue un apoyo irrestricto a la apertura de los shoppings en la Argentina, cosa que nosotros ni siquiera habíamos pedido, pero desde Latinoamérica toda se nos dijo pueden abrir. Hoy hay shoppings en AMBA que están abiertos en modo galería, porque los intendentes, que son quienes más están cerca de la gente y de los vecinos, son los que permiten esto, porque saben que los shoppings no contagian, los shoppings son lugares cuidados. Sí, todos los shoppings en AMBA que tienen espacio abierto pueden abrir, digamos, ¿no? Que tienen posibilidad de comercios que dan a un lugar abierto, pueden abrir. No así con los shoppings que tienen los shoppings tradicionales, ¿no? Los shoppings grandes con espacios cerrados. ¿Tienen alguna previsión de hasta cuándo se mantendrían cerrados, Nirenberg? No, no la tenemos, pero simplemente, Maxi, para anoticiar a nuestra audiencia de que los shoppings, aún aquellos que son malls, que son cerrados, con la ventilación adecuada y con el funcionamiento en planta baja como galería comercial, se les ha permitido ejercer actividades. Esto, si bien es cierto, no es una solución, la solución es que se abran los shoppings definitivamente. Nosotros decimos que estamos abiertos al diálogo y a escuchar y queremos trabajar en resguardo de los 40.000 puestos de trabajo que están en juego. Pero hoy los principales malls, los principales shoppings de Ciudad y Gran Buenos Aires, los más conocidos, están cerrados. Sí, con algunas excepciones, porque algunos, como decía, algunos de AMBA están abiertos, los intendentes le han permitido que funcionen como galería comercial, cosa que no ocurre aquí en Buenos Aires, y estamos pendientes de que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad se sienten a conversar sobre estos temas y se sienten a conversar con nosotros para resolverlo antes del día 11 en que vence este DNU. En el caso... La última pregunta, hasta ahora la única asistencia que tienen es el tema del Repro 2, de estos 22.000 pesos por puesto de trabajo. Sí, así es. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Producción y del Ministerio de Trabajo, se ha puesto en contacto con nosotros para que nosotros enviemos la nómina de los quit o quiles que están incorporados como parte de los centros comerciales y poder darnos el repro como actividad crítica. Después no. Gracias, muy amable como siempre. Gracias, Maxi, gracias a ustedes. Ahí teníamos, Eduardo, no sé si te parece, hoy creo que está la noticia de que en Reino Unido, por primera vez desde que comenzó la pandemia, no se informaron fallecidos por COVID. Ahí tiene Damián lo que ha pasado con el Reino Unido y la estrategia que ha logrado, sobre todo en la segunda ola, muy exitosa de restringir el aumento de casos. Sí, tuvo una situación terrible el año pasado, cuando tuvo muchas idas y vueltas. Y además es uno de los países, junto con Estados Unidos, que lideran el tema de la vacunación. También. Sí, exactamente. De hecho, Reino Unido está en pleno proceso de desconfinamiento, pero con dos datos. Uno es, Maxi, que ayer no se registraron, de hecho fue anteayer, ningún fallecido, pero por otro lado también hubo en los últimos días un aumento leve de casos que se lo atribuyen a la circulación de la variante india, que está generando temor, en especial, por supuesto, entre la población que aún no está vacunada o aquellos que recibieron solamente una dosis. Pero el caso de Reino Unido es muy interesante para analizar, porque tuvieron, de hecho, a comienzos de año, prácticamente la primera semana de enero, habían llegado al pico de la segunda ola con casi 60.000 casos en un día. Y la pregunta es, ¿cómo hizo Reino Unido para descender esa segunda ola, que sería probablemente el pico en el que nosotros estamos en estos días atravesando? De hecho, habían tenido una cuarentena muy fuerte entre comienzos de noviembre y antes de las fiestas de fin de año, y luego precisamente el gobierno retomó una cuarentena muy estricta precisamente en medio de la segunda ola. Lo que estamos viendo, el pico de contagios que fue precisamente la primera semana de enero. ¿Hasta cuándo duró esa cuarentena estricta?
hasta ahora. De hecho, el mes pasado, en mayo, empezaron un proceso de desconfinamiento que va a terminar recién en el mes de junio, y fueron 4 meses de cuarentena muy estricta, en donde, por ejemplo, te decía que estaba muy programado que recién actividades nocturnas, fiestas, por ejemplo, iban a llegar a fines de junio, y ahora eso está en dudas. Ahora, ¿cómo fue esa cuarentena? Porque la pregunta era si fue solo la vacunación que aumentó muchísimo, fue uno de los primeros países en lograr que hayan vacunado a más del 50% de la población, o fueron las medidas de confinamiento estricto. Y lo cierto es que la comunidad científica opina más que fue precisamente gracias al confinamiento estricto que tuvo durante esos meses. La educación a distancia, o sea, no abrían las escuelas, los comercios no esenciales estuvieron cerrados, los bares, restaurantes y los gimnasios, clubes estuvieron sin actividad los 4 meses, y las fronteras estuvieron cerradas con controles muy firmes sobre las personas que ingresaban o salían del país. Ahora, esos 4 meses vinieron acompañados de un programa de ayuda que implementó el gobierno británico, que fue muy firme, tanto para empresas como para trabajadores. De hecho, la asistencia salarial está garantizada hasta el mes de septiembre, y en donde cada trabajador recibió hasta 2.500 libras, que son unos $3.400, y que lo van a seguir cobrando incluso 3 meses después de que termine el programa de confinamiento. Hoy, casi el 60% de la población británica está vacunada. Se pasó de casi 60.000 contagios a 2.400 ahora, de enero a junio. Pero claro, empezó justo la vacunación cuando empezó en el medio de esta segunda ola, en enero, y ya, de hecho, cuando el confinamiento estaba muy avanzado, la población logró el nivel de vacunación que tenemos hoy en la Argentina. Pero el nivel de vacunación de hoy en la Argentina sorprendió o encontró al Reino Unido con 3 meses de cuarentena estricta, y le siguió un mes más. La pregunta es, ¿ayuda más la vacuna o el confinamiento? La comunidad científica británica dijo, a nosotros nos sirvió mucho más el confinamiento que la vacuna. Hoy ayuda más la vacuna para contener los casos, pero de vuelta, el día sin muertos que hubo en Gran Bretaña vino acompañado por el alerta por la circulación de la variante india, que entienden está generando hoy un pequeño rebrote de contagios. No saben hacia dónde va a ir. Pero lo que contás entonces es que esas curvas que veníamos al principio, de baja muy fuerte, muy pronunciada de contagios, con esa curva que iba para arriba de vacunación muy, muy acelerada, bueno, ojo que no fue solamente la vacunación, sino que en esta segunda ola el Reino Unido ha sido muy estricto también con las restricciones que aplicó a la actividad económica, pero con la posibilidad de compensar a los sectores que tenía cerrado con fuertes ayudas y subsidios económicos por parte del Estado, una situación incomparable con la Argentina. Eduardo, si querés vamos a una tanda y cuando volvamos vemos el tema tarifas, porque habló el presidente también del tema tarifario, de cómo van a ser los aumentos de luz y gas, y se metió también en la campaña electoral con cruces con Juntos por el Cambio por el tema. Dale pausa y venimos con... Bueno, minutitos finales, Maxi. Estuvo Alberto Fernández, Eduardo, hoy. Estuvo Alberto, te decía Eduardo, hablando hoy en la entrega de viviendas populares, en un acto que tenía programado, y ahí anunció que efectivamente el aumento de tarifas finalmente es este que ya habíamos dicho, de luz de hasta el 9%, de gas del 6%, y defendió ese aumento muy módico de tarifas, teniendo en cuenta que la inflación está corriendo casi el 50% y que están hace 2 años congeladas las tarifas, pero de alguna manera se plegó a lo que era el reclamo de Cristina, de Kicillof, a diferencia de lo que sostenía Guzmán, que el aumento de tarifas, según lo que figuraba en el presupuesto, debía ser más o menos en línea con la inflación, o por lo menos la que estaba presupuestada entre el 25 y el 30% este año. Y además utilizó el acto para mostrar las diferencias con el gobierno de Macri, ¿no? Lo mencionó en varias oportunidades el gobierno de Macri como una forma de diferenciarse
ahora en plena campaña electoral. Sí, dijo textualmente Maxi respecto a eso. Lo que más me impresiona, ¿no?, respecto a la deuda que está negociando ahora el gobierno con el Fondo y con el Club de París, es que ellos toman la deuda y resulta que después nos explican cómo hay que ir a negociar. Respecto a la negociación con la deuda, se enfocó más en pegarle a la oposición que en explicar cómo va a terminar resolviendo Argentina la negociación o dando un indicio de qué va a pasar con la negociación, aunque obviamente desde el fernandismo están apostando a acordar con el Fondo y con el Club de París, ¿no? Y, a ver, un dato no menor es que Basualdo sigue estando en el cargo, que las medidas que se están tomando van en línea con lo que quería el kirchnerismo más duro, y ahora es el mismo presidente el que confirma que textualmente dijo: corregimos lo mínimo y necesario, tengo la tranquilidad de que con las tarifas cumplí con los argentinos, dando por cerrado el debate respecto a cuánto habían que aumentar las tarifas. Maxi, ¿sabés que finalmente va a ser un solo aumento, tanto en las tarifas de luz como las tarifas de gas, en energía eléctrica del 9%, solamente, que ya rige desde el mes de mayo? En la provincia de Buenos Aires, menor al 9%, va a ser ya es del 7% desde el mes de mayo. Y la novedad tiene que ver con las tarifas de gas. Justamente a partir de hoy, incrementos de 6% para todos los hogares y en todo el país. Esa es la diferencia con las tarifas eléctricas, que cada provincia después tiene sus distribuidoras que aplican distintos aumentos. Pero bueno, según el Enargas, esto va a implicar este 6% de incremento, aumentos mensuales de entre 30 a 40 pesos justamente por hogar. Esto es lo que dijo Federico Bernal, que es el titular del Enargas. Va a ser un 4% de incremento para las pymes. Esto también se estableció en el decreto conocido hoy. Y la otra cuestión respecto de las tarifas de gas es que si se aprueba la ley que está debatiéndose en el Senado, habrá descuentos en las zonas denominadas frías, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza y en otras provincias, lo cual le implicará que a 3 millones de usuarios adicionales a los que ya reciben tarifas más bajas, le vendrá justamente boletas un 30 a 50% más barata de lo que está pagando. Bueno, ahí está, para lo que dicen que esto desarma el presupuesto de Guzmán, no es así, porque Guzmán venía con un ajuste enorme, un ajuste fiscal enorme los primeros 5 meses del año. Esto puede tener un costo, este aumento tan módico de tarifas, de unos 200.000 millones de pesos adicionales en subsidios este año, pero a Guzmán le sobra, en todo caso, recursos por el impuesto a la riqueza, por lo que está recaudando adicional con el tema de inflación, y por lo que veníamos contando también parte de retenciones a las exportaciones que no estaban presupuestadas, con la super soja arriba de los $600, con todo ese paquete de ingresos, Guzmán puede financiar sin problemas este cuasi congelamiento tarifario hasta fin de año, ¿no? Pero aún así sigue la pelea, porque obviamente le están reclamando a Guzmán no solamente este tema que ya está sellado, el tema tarifa, sino que también más gasto adicional. Les decía que está la discusión si va a haber un nuevo IFE o algún bono adicional en las próximas semanas. Lo reconoció el propio ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, pero hasta ahora no hay nada confirmado. Eduardo, si querés, una puntada final sobre el tema Pfizer, porque siguió estando hoy dando vuelta la discusión con el tema Pfizer. Alberto Fernández habló hoy de nuevo, que dijo que el gobierno fue el primero en ir a buscar las vacunas y demás, pero creo que hay una novedad adicional con el tema Pfizer. No sé quién tiene ese tema. Sí, Carlos. Sí, tiene que ver con que la oposición, más allá de las denuncias de Bullrich, que algunos las toman más en serio, otros las toman más como una bravuconada, la oposición está proponiendo hacer una comisión investigadora por la negociación con Pfizer. Entonces, el presidente, hoy por la mañana, y también la ministra de Salud, salieron a aclarar. ¿Qué dijo Bisotti? Ni Pfizer pidió glaciares, con esto de las fake news que a veces están dando vuelta por las redes, ni el gobierno pidió coimas. Un poco como respuesta a esto que viene planteando la oposición y que tiene que ver con la explicación de por qué no están las vacunas de Pfizer. Dicen desde el gobierno, Maxi, que la respuesta será que en algún momento van a empezar a entrar estas vacunas, en algún momento por ahí en el mediano plazo, porque las negociaciones están activas con el laboratorio.
Bien, y también tenés unos datos de movilidad, de qué ha sucedido. Estamos viendo ahí, mira, se da ahí en vivo en Constitución la gente que está saliendo ahí de la estación. ¿Qué está pasando con la movilidad en el transporte público? Bueno, Maxi, vemos mucho movimiento porque, de hecho, con información oficial del Ministerio de Transporte de la Nación sobre lo que viene ocurriendo en el área metropolitana, los datos de ayer, que son los últimos procesados, solamente disminuyó la cantidad de pasajeros que usó cualquier medio de transporte en el área metropolitana un 5% comparado con la cantidad